Bien, esta vez nos iremos hasta Paraguay, con el fantasma de la chaqueta, el viaje que nunca debió aceptar. Sí, ya sé lo que usted me va a decir, que esa leyenda, ese mito, ese cuento, pues no es de un solo lugar, que prácticamente existe en todos los lugares, y es verdad. Pero esta vez tocaré este de Paraguay porque es uno de los más conocidos de ese lugar. Y empezamos. Hay pasajeros que suben a un taxi y jamás vuelves a verlos. Pero existe una historia ocurrida en Asunción, Paraguay, que asegura que una pasajera regresó después de haber muerto. Todo comenzó en una noche de lluvia, cuando un taxista creyó estar haciendo un viaje más. Lo que no sabía era que al abrir la puerta de su automóvil estaba invitando a subir a alguien que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Y lo más aterrador es que la mañana siguiente encontraría la prueba de que aquella mujer realmente estuvo allí. Esta es la historia del fantasma de la chaqueta de Paraguay. Asunción estaba envuelta por una tormenta. La lluvia golpeaba las parabrisas con tanta fuerza que apenas permitía ver unos metros por delante. El reloj marcaba cerca de la medianoche y las calles estaban casi vacías. Solo el sonido del motor, los limpiaparabrisas y truenos rompían el silencio. Fue entonces cuando el taxista redujo la velocidad al pasar frente al cementerio de la Recoleta. Bajo la luz tenue de un farol, distinguió la silueta de una joven. Vestía ropa clara, estaba completamente inmóvil, no llevaba paraguas ni parecía tener prisa. Cuando levantó la mano para pedir taxi, el conductor se detuvo. Jamás imaginó que aquella decisión cambiaría su vida para siempre. La joven abrió la puerta y subió al asiento trasero. Su voz era suave, casi un susurro. Le dio una dirección ubicada a varios kilómetros del cementerio. Durante el trayecto apenas habló. No miraba por la ventana, no hacía preguntas, solo permanecía sentado, con las manos sobre el regazo y la mirada perdida. El conductor intentó iniciar conversación. No obtuvo respuesta. Lo único que notó fue que, a pesar del frío de aquella noche, la joven parecía temblar. Entonces hizo un gesto de amabilidad. Se quitó la chaqueta y se la entregó. Póngasela, se va a enfermar. Ella sonrió apenas, una sonrisa extraña, triste, como si escondiera un secreto imposible de contar. Después de recorrer unos 8 kilómetros, el taxi llegó a un callejón angosto. La pasajera pidió detenerse. Explicó que su casa estaba a unos metros más adelante y que prefería caminar. El taxista insistió en acercarla. Ella se negó. Bajó lentamente del vehículo, agradeció la chaqueta y desapareció entre la lluvia y la oscuridad. El conductor esperó unos segundos. Nunca la vio entrar a ninguna vivienda. Pensó que simplemente la había perdido de vista. Encendió el motor y continuó trabajando. A la mañana siguiente recordó que había olvidado recuperar su chaqueta. Decidió regresar a la dirección indicada por la joven. Golpeó la puerta. Una mujer mayor abrió lentamente. El taxista explicó que la noche anterior había llevado a una muchacha hasta ese lugar y que solo quería recuperar su prenda. La expresión de la mujer cambió por completo. Su rostro se llenó de tristeza. Con voz temblorosa respondió: «Señor, debe estar confundido. Mi hija murió hace muchos años. Está enterrada en el cementerio de la Recoleta». El taxista sintió que la sangre abandonaba su rostro. Intentó describir a la joven. La mujer comenzó a llorar aún más. Era exactamente la misma descripción de su hija. Incapaz de aceptar aquella explicación, el conductor regresó inmediatamente al cementerio. La lluvia había cesado. El silencio era absoluto. Caminó entre las tumbas hasta encontrar el nombre de la joven y entonces lo vio. Sí, ahí está. Sobre la lápida descansaba su chaqueta, perfectamente doblada, seca, como si alguien la hubiera colocado allí con extremo cuidado. No había barro, no había huellas, no había nadie alrededor, solo aquella prenda. El mismo abrigo que horas antes había dejado en manos de una pasajera que llevaba años muerta.
Y entonces sobrevivió la leyenda al tiempo. Desde entonces la historia comenzó a transmitirse de generación en generación. Muchos taxistas de Asunción aseguran evitar detenerse frente al cementerio de la Recoleta durante las noches de lluvia. Algunos afirman haber visto la figura de una joven esperando bajo un farol. Otros aseguran que cuando pasan por ese lugar sienten que alguien ocupa el asiento trasero aunque el vehículo esté vacío. No existe una prueba definitiva que confirme el relato, pero tampoco existe una explicación capaz de borrar la historia. Porque las leyendas más poderosas no sobreviven gracias a las evidencias, sobreviven porque cada cierto tiempo alguien vuelve a contar exactamente lo mismo. Pero, ¿qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Fue una coincidencia imposible? ¿Una ilusión provocada por el cansancio y la tormenta? ¿O el taxista tuvo el privilegio o la desgracia de cumplir el último deseo de un alma que nunca encontró el descanso? Pues nadie lo sabe. Pero hay quienes dicen que cuando la lluvia cae con fuerza sobre Asunción y la niebla cubre las calles cercanas del cementerio de la Recoleta, una joven aún levanta lentamente la mano para pedir un taxi, y algunos conductores todavía prefieren no detenerse. Hay historias que se olvidan con el tiempo y hay otras que el tiempo se niega a borrar. Si una noche lluviosa vieras a una joven sola esperando un taxi frente a un cementerio, ¿te detendrías? Déjamelo en los comentarios.